ahí está grabándose, ya va a quedar para la Bienal, la grabación de esta mesa. Bueno, no sé, me parece que a lo mejor les parece, compañeras, por ahí a lo mejor que nos presentemos a Claudia, como para que ella también tenga una idea de cuáles son quiénes somos sus interlocutores, que vale la pena. Somos de distintas procedencias. Cada uno se presenta, pero anticipo, spoileo, estamos de Uruguay, de Colombia y de Argentina. Eh, y bueno, ahora después cada uno pues, se va a presentar y va a decir Y vamos de por dónde más. está hablando, pero eso está bueno que lo sepas, que con algunos, esta termina siendo una mesa fusionada. Con Raquel y con Luisa habíamos propuesto una mesa, Marcela había propuesto otra mesa que la Bienal nos sugirió fusionarla porque teníamos un objetivo común, así que hicimos un trabajo de sintetizar ambas propuestas, que es esta que vos has encontrado. No nos conocíamos hasta entonces, después resultó con Marcela en particular, que vive también en Buenos Aires, compartíamos, teníamos muchísimas más cosas en común de lo que nos hubiéramos imaginado. Este, y, pero bueno, entonces, empiecen a presentarse, y así le damos un panorama a Claudia desde donde quisimos hacer esta propuesta. ¿Quién empieza? No sean tímidas, che, no me dejen a mí hablar solo. Bueno, está bien. Dale, Marcela. Yo me presento, que no tengo mucho problema para hablar. Mi nombre es Marcela Pérez y como siempre digo, este nombre en Argentina por lo menos es un genérico. Es como decir, no sé, eh, Juan Pérez, no sé. Entonces me hago llamar Marcela Pérez Blanco para que se me distinga. Eh, bueno, yo soy maestra de escuela primaria, maestra jardinera de párvulos. En este momento me estoy dedicando a la formación de docentes, especialmente de docentes para lo que nosotros llamamos el nivel inicial, que son las instituciones de 0 a 5 años. Bueno, esta es mi segunda participación en la Bienal. En el 2018 o 2019. Me hago lío con los años. Bueno, la última Bienal participé como, 2018. como ponente. Este año, que ya conocía a Gabriela, que es una compañera uruguaya que hoy no está, y nos animamos a presentar una propuesta de mesa para esta Bienal, porque a las dos nos interesaba mucho la franja de 0 a 3. Pero la organización nos recomendó agruparnos con José, con Raquel y con Luisa, así que reformulamos un poco la mesa para hacerla más amplia y que pudiera dar cabida a más ponencias y a más intereses y demás. Así que eh, a partir de ahí surgió esta mesa de primera infancia y de otras cosas. Y bueno, y hace poco defendí mi tesis de doctorado, que para variar eh, fue sobre políticas públicas de 0 a 3. Digo para variar como irónicamente, ¿no? Como que es mi monotema. Y bueno, y eso. Bueno, si quieren sigo yo. Mi nombre es Luisa Fernández Aguas Muñoz. Yo soy colombiana, actualmente radicada en Argentina. Una nena con una hija, se llama Buena Camila, que tiene ahora mismo 36, 35, 36 meses. Bueno, estoy en el tránsito del 0 a 3.
con eso quería puntualizar cómo todo este abordaje teórico que a lo largo de mi experiencia profesional se ha puesto como en estudio, estoy en un ejercicio de práctica que evidentemente me supera, pero que es la posibilidad de poder seguir encontrando y entendiendo sobre todo esta construcción de las infancias, que es tan importante. Y con esto quiero decir que he tenido también algunas experiencias de investigación a nivel de construcciones de paz y de narrativas de paz de niños, niñas y mujeres. De hecho, de la presentación de a las anteriores bienales, donde presenté ponencias. Y bueno, y fue el escenario que también me permitió conocer a Raquel y me permitió también conocer a José Eduardo Machaín. Entonces, esta bienal reconstituye un espacio de encuentro académico, pero también de afectos y de construcciones amorosas. Por lo tanto, nada, es importante situar que la Bienal, bueno, la Bienal es vínculo, es relaciones y es encontrar sentidos, sobre todo en esta mesa, directamente que hablábamos de las infancias, de las primarias infancias, ¿no? Porque veíamos como había otras mesas que hablaban mucho más de adolescencia y que hablaban también de infancias. La primerísima infancia, como que también nos interesaba mucho escuchar. Entonces, como eso. Y le doy paseo a mi amiga Raquel o a José. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Echetini, desde Uruguay, Montevideo. Soy educadora social. Nos hemos conocido con Luisa y con José en la Bienal del 2016. Y bueno, y después la vida y las ganas de seguir en contacto y en esto de los vínculos y las interrelaciones y que hacen algunos objetivos comunes más allá de los personales a los profesionales, hicieron que siguiéramos en contacto y cultiváramos una linda amistad que hasta el día de hoy mantenemos. Y fuimos conociéndole camino a Marcela, a Gabriela y a Carmen, que también es parte de esta mesa. Actualmente soy tesista de la maestría en educación, con énfasis en liderazgo pedagógico, y postulándome al doctorado con Graciela Frigerio para iniciar el año que viene, también en la línea de educación. En la línea de las primeras infancias, actualmente soy docente del Consejo de Formación y Educación para la carrera Maestras y Maestros en Primera Infancia. Es una carrera de licenciatura que vamos hacia el camino de la universidad, es muy nueva aquí en Uruguay, y bueno, y somos parte de unos movimientos más pioneros que queremos poner estos énfasis sobre la mesa y poner siempre la presencia y la visibilidad de que las primeras infancias existen, que necesitan una especificidad y bueno, que necesitamos de estos diálogos, estos intercambios para seguir construyendo y sosteniendo desde lo teórico, desde las experiencias, desde las prácticas y desde las transformaciones lo que podamos hacer posible para que esto siga vigente. Así que bueno, un gusto y bueno, te escuchamos. Somos todos oídos para ti. Poder Hablando de esto de construir redes, de encontrarse con gente que comparte los mismos intereses y las mismas inquietudes y de visibilizar. No sé si se me escucha bien o se corta. Se te escucha, dale. No puedo olvidarme de decirles que formo parte de la red de investigación en educación preescolar, porque si al nivel preescolar, por lo menos acá en la Argentina, se lo tiene bastante ninguneado, mucho más la historia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con mucho agrado estamos empezando a formar la red de educación de investigación en historia de la educación preescolar. Nada más. Perfecto. Yo en particular me interesaba también compartirte, Claudia, bueno, sí, como decía Luisa, la Bienal a ambos nos ha marcado la vida más allá de la cuestión académica o de intereses. Bueno, nos llevó a que nos encontráramos, cruzáramos y naciera nuestra hija, pero más allá de eso también, como decía Raquel, el fortalecer esos vínculos afectivos, como acá decimos, cruzando el charco, que es el Río de la Plata, que vamos y venimos con Raquel hasta la pandemia, por lo menos, y nos veíamos y nos visitábamos.
y que después, bueno, ahora últimamente con Marcela, que compartimos, vivimos en la misma ciudad de Buenos Aires, y más allá de la propuesta teórica que pudiste haber leído, a nosotros coincidentemente nos aúna una motivación sobre el tema de la primera infancia. Tenemos una mirada muy política sobre la cuestión y la preponderancia y el privilegiar la mirada sobre las políticas de primera infancia. Yo en lo particular vengo de la sociología, trabajo en temas de primera infancia hace muchos años, soy miembro socio de la UMEP, que es el capítulo argentino de la UMEP, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, que es una organización que surge en UNESCO allá por mediados del siglo XX y que de alguna manera trabaja mundialmente todo lo que son la educación de párvulos, de preescolar, de educación inicial. Y tengo una mirada sobre la primera infancia, que con una necesidad de que no solo sea una moda en la agenda pública y política, sino un componente importante en el diseño de las políticas públicas hacia los derechos de las infancias, a tal punto que yo no sé si hacéis un seguimiento de la Bienal, pero la Bienal no se llamaba de primera infancia. Logramos, bueno, yo además soy miembro del grupo de trabajo de infancias y juventudes de Claxo, es uno de las instancias importantes de organización de esta Bienal, y veníamos con algunos otros compañeros del GT haciendo hincapié. Históricamente no ha sido una temática la primera infancia como eje central o eje preponderante de las temáticas de infancia, y eso ha hecho que trabajábamos en ese sentido de reconocimiento, y logramos a tal punto que en esta cuarta Bienal el nombre, al menos de la Bienal, haya tenido esta incorporación que para nosotros, quienes trabajamos las cuestiones de la primera infancia, es sustancial. Desde ese lugar, decirte que coincidimos entonces acá, sujetos que tenemos una mirada de política importante, de la incidencia de la política pública, más allá de lo academicista o de lo académico, que tenemos acá, como bien que escuchaste, exponentes que están o doctorando, o han sido doctores, o ya son doctores, o magíster, pero que tenemos una vocación, que creemos que más allá de la problematización de la cuestión de la primera infancia, es necesario que haya capacidad de incidencia. La academia meramente sin la capacidad de incidencia queda renga, a nuestro entender. Y así que, de alguna manera, desde distintas vertientes, a lo que te encontrás con estos cuatro que te encontrás, pero que también es Carmen, que también es Gabriela, que no están hoy, pero tienen esta misma mirada y tienen esta misma tránsito de trabajo, de desenvolvimiento, digamos. Entonces, desde ese lugar es que creímos que era importante hacer esta propuesta, que como te dije, la primera cosa que te dije cuando te conectaste, te agradecemos que no solo te hayas sentido convocada y te haya parecido interesante elegirnos para poder presentar tu trabajo, sino que, bueno, hayas hecho toda la tarea que significa llegar hasta acá. Así que, bueno, era eso un poco como de agradecimiento y como contextualización del por qué estamos acá, con qué mirada, y que te agradecemos y saludamos tu dedicación y tu voluntad de acompañar. Así que, bueno, ahí sí, como cuando quieras, como quieras. Creo que tenés posibilidades de compartir si tenés Filmina o... Bueno, voy a antigüedad a mí. Sí, de hecho tengo, hice una presentación. Realmente no tenía yo conocimiento de
cuántas personas íbamos a participar. Entonces, digamos, hice una presentación lo más sintética posible, porque como les mencioné, pues lo que traigo a presentar son los resultados de la tesis de maestría. Entonces, traté de ser lo más sintética posible y pues mi presentación va de eso, va de los resultados de la tesis. Bueno, Bueno, última interrupción con esto, dado que justamente, mira, nosotros tampoco sabíamos, teníamos agendada 4 o 5 personas que habían presentado, pero no sabíamos cuántos iban a venir. Dado que estás vos por el momento, tomate el tiempo que sea necesario, hagamos una charla coloquial, digamos, nuestra. El Que tiempo es todo tuyo. Sentite con la libertad no te ciñes a lo que pudiste haber pensado y trabajar y contanos porque nos interesa y además va a ser muy enriquecedor. No hablo más. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias. Sí, ahora me arrepiento de no tener aquí a la mano otro material que me hubiera gustado tenerlos para, o sea, presentarlo, porque hay tiempo, digamos buscalo, que es de donde nace la tesis, que fue justamente el trabajo en la especialidad. Trabajé justamente en la estancia infantil de Chiapas, de la Universidad de Chiapas, previamente, y con los niños de 3 años se hizo un libro a partir de sus narraciones. Entonces, incluso se imprimió el libro, se elaboró un multimedia, porque los niños, pues obviamente es oral su narración, pero fue como un obsequio incluso para sus papás, porque son como las primeras palabras de sus hijos y quedan registradas en esa grabación. Entonces, el libro lo ensamblé justamente a partir de las grabaciones y los dibujos que ellos hicieron con una figura de un monito. Entonces era que ellos contaran la historia de ese monito y eran así como muchas aventuras de ese monito, y quedó el libro impreso y aparte el multimedia donde están justamente las voces de los niños contando la historia de los monitos, ¿no? Entonces, pues digo, lástima porque la verdad no lo tengo ahorita a la mano el material, pero me hubiera encantado que lo vieran. En fin, pues voy a poner mi pantalla para presentar justamente lo que preparé para hoy, y pues lo vamos dialogando y ya vamos comentando conforme. Si quieren pueden hacerme interrupciones, igual no tengo ningún inconveniente. Entonces, pues muchas gracias por su atención y por abrirme este espacio, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se está viendo? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bien. Entonces, ¿ahí se ve mejor? ¿Sí se ve a pantalla completa? No todavía, tendrías que ir No, abajo. no todavía. Abajo a la derecha, al lado de la barrita. Se ve, pero no pantalla completa. Claro. Creo que ya sé qué pasó. Voy a volverlo a compartir. No, ahí. ¿Ahí está bien? Puede ser que... ¿O le doy zoom? ¿Mejor? No te lo tomo. Ahí está, ahí vemos. Bien. Bueno, bueno. Sí, es que no, creo que no deja. No le estás dejando, no te está dejando. No, a pantalla completa no me deja. No te bueno, deja. No importa, lo presento así. Bueno, el tema que tengo es sobre las estancias infantiles universitarias, como ya les había comentado. Y justamente, pues estos son los resultados de una investigación más amplia, el título de la tesis de maestría, que se denominó Construcción de infancias en estancias infantiles universitarias. El trabajo consistió en hacer un análisis comparativo
entre dos estancias infantiles universitarias, una ubicada en el estado de Chiapas y otra en el estado de Querétaro. Pues la investigación la investigación se realizó a partir de trabajo de campo con observaciones participantes. También se realizaron entrevistas a las educadoras de ambas estancias. Y en el caso específico de la estancia de Chiapas, además se realizaron 2 talleres que se hicieron tanto con las educadoras como con los niños de maternal 3, que son los niños de 3 años de edad, de entre 2 y 3 años de edad. Y bueno, actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Como refiero en mi presentación, se considera que las estancias infantiles son espacios físicos y relacionales que constituyen espacios de crianza colectiva, donde niñas y niños son atendidos y cuidados de manera prolongada y simultánea desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años. En el caso de las estancias infantiles universitarias, son las instituciones de educación superior las responsables de su creación y mantenimiento. Y el propósito que tienen es atender y cuidar a hijas e hijos de sus estudiantes, pues se considera que la maternidad y la paternidad son una de las principales causas de la deserción escolar. Es entonces que pues el proyecto de estancias infantiles universitarias, por lo menos en Chiapas, ya va a cumplir 9 años la estancia infantil en Chiapas, y en el caso de la estancia infantil en Querétaro ya tiene 7 años. Este proyecto surge justamente como un apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública, que da un recurso, digamos, etiquetado, justamente para dar atención específicamente a la población estudiantil femenina, es decir, con perspectiva de género. Y dentro de estos recursos etiquetados, se considera que bien pueden formarse centros de atención con perspectiva de género para atender pues casos de denuncia de acoso escolar, pues también de acoso sobre todo a las estudiantes mujeres y demás, o bien justamente para la creación de estancias infantiles para la población estudiantil de las universidades. Es importante mencionar que no todas las universidades públicas del país cuentan con este apoyo, solamente son algunas, en total son 12 universidades, y dentro de las estancias infantiles universitarias, pues de más tiempo, pues está justamente la de Chiapas, la de Querétaro, Sinaloa, Guadalajara y Tamaulipas, si no mal recuerdo. Bueno, además hay que señalar que estas estancias infantiles deben de irse regulando tanto en su creación como ejecución a los lineamientos que establece también el Estado mexicano. Esto tiene que ver justamente con lo que antes se denominaba la Secretaría de Desarrollo Social, que establecía justamente a través de sus políticas de atención a la primera infancia la creación de estancias infantiles. Entonces, las estancias infantiles universitarias, digamos que se rigen por 2 tipos de políticas, tanto las políticas públicas a nivel federal, que son las que dicta pues el gobierno mexicano, y por otro se deben de regir también por los lineamientos propios de cada una de las instituciones de educación superior de las que forman parte. Es aquí donde viene justamente la parte de empezar a cuestionarse, bueno, entonces, si estos espacios que son de relación y de formación, donde niñas y niños aprenden normas, valores, reglas, prácticas y sentidos, a partir de la interacción diaria con sus pares y con personas adultas que les cuidan y les atienden,
Pues, ¿qué pasa con ellos en su hacer cotidiano? Ya que por lo menos pasan 8 horas al día en estas estancias infantiles. De qué forma se atienden las necesidades y qué aprendizajes van incorporando. En el caso de la estancia infantil que está en Querétaro, además, además del turno matutino, también tienen turno vespertino. Entonces, había casos de niños que llegaban a permanecer en la estancia infantil hasta 12 horas. Entonces, sí es un tiempo muy prolongado en el que están atendidos en estos espacios de crianza colectiva. Bueno, es importante mencionar pues que ellos ingresan a estos espacios desde los 45 días de nacidos, que es lo que se considera pues los lactantes, y hasta los 4 años, lo que significa que en el último año en el que están en la estancia infantil se corresponde justamente con el primer año de educación inicial o preescolar en el caso de México, ¿no? Entonces, incluso se les entrega una especie de certificado de que ellos ya cumplieron con su primer año de preescolar cuando salen de la estancia infantil. La permanencia en las estancias infantiles universitarias depende básicamente de justamente la permanencia de su padre o madre, que es estudiante, en esta institución. Es decir, cuando ellos egresan, si el niño tiene 3 años y aún no ha concluido, digamos, su educación dentro de la estancia, pues el niño ya termina su ciclo y el padre o la madre lo debe de inscribir a otra institución de educación inicial. Bien, el objetivo general de este trabajo es justamente explicar cómo se construye la infancia al interior de las estancias infantiles universitarias a partir del análisis del trasfondo y sentido de las acciones de las y los agentes, que serían las niñas y los niños, junto con las educadoras que interactúan en estos espacios y se encarnan en esquemas corporales y conductuales. Los objetivos específicos son identificar la contribución de las estancias infantiles universitarias como espacios de experiencia, aprendizaje y sentido en la configuración de marcos de sentido y analizar las prácticas educativas de las agentes educativas y sus interacciones con niñas y niños de 2 a 4 años. La metodología en la que se apoya esta investigación es el método de análisis del marco de sentido de la acción propuesto por Fernando García Selgas. Este método consiste en analizar la reproducción de marcos de sentido que constituyen a las acciones sociales, que a su vez producen y reproducen sentidos. Las características de estos marcos es justamente su origen biosocial, la regularidad y que son asimilados en la experiencia. García Selgas precisa que justamente son las relaciones tempranas de las y los agentes las que se ligan de manera emocional a la intencionalidad de las acciones. Es por esto el énfasis de empezar justamente a analizar estos marcos de sentido, cómo se empiezan a configurar pues desde los primeros años de vida, ¿no? Que son en esta franja justamente de los 0 a 3 años, que es pues lo que se considera pues los cimientos, las bases justamente de lo que es el presente y el futuro de esa infancia, ¿no? Bueno, las acciones tanto de niñas, niños y educadoras que están interactuando en las estancias infantiles universitarias, pues tienen conexiones entre sí y además se dan en relación con otras y otros agentes que no necesariamente están presentes de manera física en el espacio intrainfantil de la estancia universitaria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que hay pues podríamos decir, hay una constante, sobre todo con estos agentes no físicos en el espacio de la estancia infantil, a los que se les hace mención y son justamente las madres, y los padres ausentes. Es decir, no están ahí, pero se les nombra de manera permanente, sobre todo por las niñas y los niños. Y bueno, también hay
el papel de las educadoras como mediadoras justamente para ir tratando justamente de lidiar o de trabajar con los niños esas ausencias y de que ellos pues empiecen sí podríamos decir, superar justamente este desprendimiento que tienen sobre todo de la madre, ¿no? Porque pues la mamá está ausente un periodo muy prolongado del día activo o de la agenda activa de la niña o del niño. Bueno, hay que señalar que pues en el caso de estas estancias infantiles, una de las ventajas es que es posible estudiarlas porque justamente son acciones rutinarias. Tanto en ambas estancias se tienen pues estos esquemas, estas rutinas, donde se va agendando justamente qué es lo que deben de hacer, en qué horarios, qué actividades y demás, y se va construyendo justamente esta agenda o este itinerario de acciones que se convierten justamente en rutinas porque se hacen de manera diaria. Son periódicos porque además duran es durante todo el semestre que se realiza este itinerario, por lo tanto, pues hay una regularidad, hay una sistematicidad y justamente estas características pues son lo que propician que sean productoras de marcos de sentido. Los marcos de sentido se manifiestan y concretizan materialmente en los cuerpos de las y los agentes, es decir, en los cuerpos infantiles y también en los cuerpos de las educadoras. Justamente esta corporalidad es el resultado de la intersección del sistema de relaciones, prácticas, disposiciones, valores, normas y sentidos. Para comprender cómo operan los marcos de sentido en la construcción de infancias en las dos estancias infantiles, se analizaron los cuerpos de las y los agentes, como ya lo mencioné. Además, se incluyó a la misma institución, concibiéndola desde la metáfora corporal como un cuerpo institucional. Aquí lo que yo encontré justamente era que todo el proyecto, desde el origen, incluso la concepción arquitectónica del lugar, porque son espacios que se crean de manera específica o de manera exclusiva para dar atención justamente a niñas y niños de 0 a 4 años, significa que toda esta concepción está enmarcada justamente en un proyecto y en un propósito que tiene en un trasfondo la definición de quiénes son estas niñas y estos niños. Entonces, la misma arquitectura de los lugares también orienta sentidos. ¿Por qué? Porque ahí hay desplazamientos o no. O sea, el no es decir que los niños permanecen mucho tiempo en un solo lugar como encerrados, o bien se les da justamente el espacio dinámico para que puedan desenvolverse. Sí, van a estar cuidados, van a estar atendidos, pero tienen esa posibilidad, se les abre esa posibilidad para que se puedan estar desplazando de manera constante y vayan construyendo también a la par su autonomía, ¿no? Ahora, las 3 dimensiones que se observaron voy a presentar unos esquemas que justamente son el análisis de estos conjuntos de cuerpos. El primero son los cuerpos infantiles y se analizan 3 dimensiones. El marco de referencia, que es el punto de partida de cada conjunto de cuerpos. En el caso de las niñas y de los niños, pues es el contexto familiar. Como ya mencionaba, son los cuerpos ausentes tanto de la madre como del padre. Y en este caso, pues son qué narrativas hay en torno a estos cuerpos ausentes. En este esquema, de manera muy sintética, pongo algunos ejemplos de estas narrativas que hay. Que salen también de los cuerpos infantiles, que son expresados por estos cuerpos infantiles, o que también lo que se dice de ellos por parte de las educadoras. En el color morado, pues se hace la relación
de manera concreta, tanto de Chiapas como de Querétaro, de cómo se les considera a madres y padres, ¿no? Que son muy jóvenes, que son solteras o solteros, porque, por ejemplo, sobre todo en la estancia de Querétaro, había 3 niños que eran atendidos solamente por su papá, porque no tenían mamá, entonces eran padres solteros. Esos son casos como digamos escasos, porque en realidad la mayoría es la mamá la que queda soltera, que se consideran inexpertos, que son que además necesitan el apoyo de otros familiares para poder ir solventando este nuevo papel de ser madre o padre, además a la par de ser estudiante, ¿no? La segunda dimensión que se analiza pues son las rutinas. En los cuadros se ponen algunas narrativas en torno a estas rutinas. En el caso de la estancia de Chiapas se observó que hay un uso prolongado de la silla desde muy temprana edad, pues desde maternal 1, de manera prolongada se les deja en la silla a los niños hasta que no acaban la actividad de dibujo, de pintura o de plastilina o lo que sea que tengan que hacer, no se les permite que se levanten de su lugar. Y esto pues justamente va incorporándose en el cuerpo este control, esta vigilancia. No se les permite, por ejemplo, que se queden dormidos durante una actividad. Hasta el final de la jornada se les permite que tomen un descanso. Y hay un control y vigilancia permanentes, y se privilegia justamente la parte del trabajo, lo que se le denomina el trabajo, que es hacer la actividad pues que se dispone sobre el juego. Y pues ahí se notaba que había actividades a las que ya los niños pues les pierden el gusto, por ejemplo, la pintura o el dibujo, o incluso la lectura de los cuentos, que podrían ser momentos en los que ellos pues tengan la posibilidad de explayar su creatividad, su imaginación, que despierten justamente esos sentidos, pues ya se ve muy limitado justamente por este tipo de acciones que son orientadas o coordinadas por las educadoras. En el caso de la estancia de Querétaro, pues pasaba a la inversa, porque se privilegiaba el juego sobre el trabajo. Hay una constante en cuanto a los cuentos. De hecho, se observó que había niñas que tomaban la iniciativa de tomar libros y pues simular que les leen a sus otros compañeros. Entonces, son niños, pues sí, son más inquietos, se muestran más inquietos, pero también mostraban justamente esto que llegó a observar Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, porque justo eso se posibilita en esta estancia, porque no están limitados, pueden estar jugando, se desplazan libremente por el espacio y demás. Y la tercera dimensión es la de los principios, valores y finalidades. En el caso de los cuerpos infantiles, pues es el ideal de formación, es decir, lo que se espera de ellos, lo que se quiere que sean, ¿no? Que son estos principios, valores e intereses. Y bueno, en la de Chiapas, pues lo que se espera es que sean correctamente estimulados y que salgan preparados para el kinder. Y por el otro lado, lo que se busca en la de Querétaro es que sean autónomos, que sean seguros, que se sientan queridos, que se sientan que hay afecto en ese espacio, y que pero también pues que existen reglas en la vida, ¿no? Entonces, pues ahí se van ya configurando o perfilando justamente estas concepciones de niñeces, ¿no? Ahora, en el caso de los cuerpos de las agentes educativas, aquí es justamente, perdón, me pasé, es justo la cuestión del papel del Estado mexicano en cuanto a los lineamientos que establece para
el establecimiento de estancias infantiles a manera general o a nivel general en el país. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para establecer una estancia infantil, además de tener un espacio adecuado y seguro para atender a niñas y niños de 0 a 4 años, es que el personal se certifique. El proceso de certificación consiste en un curso de 40 horas, y comprobar que ya ha laborado durante 3 meses esta persona. No se requiere que posea ningún título universitario, ninguna experiencia más que estos 3 meses de haber atendido a niñas y niños. Es un curso en el que solamente se centran en cuidados básicos, es decir, pues toda la parte de la higiene, toda la parte de pues cuidar pues la alimentación, primeros auxilios y demás. Y sobre todo, y no hay un énfasis en la parte psicoafectiva. Esa está muy como por encima, no se atiende, pues no hay un énfasis en esta zona. Y pues una vez que esta persona está certificada, independientemente de la formación que tenga de manera previa, pues ya puede atender a niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años, incluso hasta los 5, porque son certificaciones que se ocupan también para el nivel preescolar. Entonces, en el caso de la estancia de Chiapas se le da mucho énfasis a esta certificación. De hecho, me pasó que de todo el personal que tienen, solamente una de sus maestras es egresada de la misma universidad, se formó en pedagogía y es la única pedagoga que tienen ahí atendiendo a los niños, y el resto del personal pues tiene una formación distinta. Incluso había una persona que había estudiado, pues aquí le llaman cultura de belleza, que son estas personas que trabajan en las estéticas y en las peluquerías, ¿no? Lo cual llama mucho la atención porque justamente la Universidad de Chiapas tiene una matrícula bastante amplia en la licenciatura en pedagogía. Además, hay otras licenciaturas que pudieran también formar parte de la plantilla, si no permanente, pues sí, por lo menos temporal, de la estancia infantil, como es el área de medicina. En el área de medicina me parece que tienen un área con nutrición. Y en el caso, bueno, también está la licenciatura en enseñanza del inglés. Ahí sí se apoyan en las profesoras de enseñanza del inglés, que les van a dar media hora de inglés diaria a los niños, pero no tienen ni siquiera una injerencia en cuanto al desarrollo del programa del semestre, ¿no? De qué actividades hacer con los niños, ni en las planeaciones, ni en nada. En el caso de Querétaro pasa lo contrario. Ellos consideran que la certificación es solamente un mero requisito, con que por lo menos 2 o 3 de sus educadoras tengan esa certificación, incluida la coordinadora, pues con ellos cubren el requisito que pide la Secretaría de Desarrollo Social, y ellos buscan justamente apoyarse en la mayoría de las carreras que tienen en la Universidad de Querétaro. Mencionaba, bueno, cuando yo entrevisté al coordinador de la estancia, me comentaba que aproximadamente el 80% del personal se había formado en la universidad. Tiene fisioterapeutas, psicólogos, psicólogos educativos, una nutrióloga, incluso los estudiantes de artes hacen también su servicio social con ellos, elaboran materiales didácticos para los niños. Hay una integración y una relación permanente con otros espacios de la misma universidad, como es la biblioteca universitaria, que incluso tiene un espacio de literatura infantil, y hacen talleres y demás, y actividades tanto de formación para las educadoras como para los padres y las madres, y hacen actividades para los niños, también de la licenciatura en música.
hacen prácticas con los niños. Entonces, si hay una mayor integración del proyecto general de la misma universidad, justamente con este espacio. Y en el caso de Chiapas, a lo largo del tiempo, pues no se ha visto que exista realmente esta integración. Y eso es una de las cosas que debería de irse atendiendo. Bueno, después, la dimensión de las disposiciones y prácticas, pues como les mencioné, pues se nota justamente este control, vigilancia y jerarquía. En el caso de Chiapas, pues también queda registrado en las mismas educadoras, es decir, el control que ellas ejercen sobre los cuerpos infantiles es el control que sobre ellas existe de parte de la dirección y la coordinación de la estancia infantil. Y en el caso de la de Querétaro, pues hay una mayor flexibilidad, hay confianza, es un trabajo colaborativo, es un trabajo muy horizontal el que se hace ahí y se les da la capacidad, la posibilidad de que las profesoras pues definan justamente sus planeaciones, los programas que van a aplicar con los niños y las niñas. Y en el caso, bueno, y la tercera dimensión, que es esta parte que yo les mencionaba de los principios, los valores, pues queda manifestado justamente en esas corporalidades. ¿Cómo se materializa? Pues en las corporalidades de las educadoras, porque en una, pues vemos que todo este control, esta vigilancia, esta jerarquía, pues termina materializándose en rigidez, en una situación permanente de estarse sintiendo vigilados, o bueno, vigiladas, perdón. Hay un uso prolongado de la silla incluso en ellas. Hacíamos, en el taller que yo les mencioné que hice con ellas, hacíamos ejercicios y les costaba mucho trabajo hacer ejercicios sencillos de respiración o de estiramiento porque les dolía el cuerpo, justamente de estar en esta posición, de estar sentadas por tiempos prolongados. Y bueno, en el caso de Querétaro, pues sí hay un agotamiento, hay un movimiento continuo y se considera que es un área de oportunidad el que se les dé espacio a las maestras para que canalicen sus emociones. Es decir, ellos empezaron a notar justamente que había un área que no estaba siendo atendida, que eran las emociones de sus profesoras y que debían de darles un espacio justamente para que ellos pudieran canalizarlo y pudieran ir atendiendo y resolviendo esta parte, ¿no? La parte psicoemocional de sus educadoras. Y bueno, el último mapa de cuerpos, pues es el de las instituciones. Esa manera muy, de un diagrama muy sencillo, pero es básicamente esta figura de las dos estancias infantiles. Como les decía, la arquitectura también nos habla mucho de para quién fue pensado ese espacio, cómo se pensó. En el caso de Querétaro, se buscó que pues esta forma circular les permitiera a los niños desplazarse de manera más autónoma entre los distintos salones. El niño sale de su salón solo y le da la vuelta a la estancia, se puede echar su carrera y regresar a su salón sin ningún problema. Y en el caso de la de Chiapas, pues no se les permite que estén saliendo de los salones, deben de ir estrictamente con alguna profesora, alguna otra área de las que se encuentran en la estancia infantil. Y pues digamos que la manera en cómo se dividen los salones, pues es así como de cajones. Y pues esto significa pues justamente cómo en cada una de las instituciones está al centro, que está al centro, ¿no? del proyecto. En el caso de la estancia de Chiapas, pues al centro está la institución y en el caso de la de Querétaro se pone al centro a la población. En Chiapas hay una escasa integración de egresados y se depende de un fondo federal, y en la de Querétaro hay una mayor integración de egresados y la universidad cubre con los gastos de operación. Y bueno, son justamente pues un resumen de cómo de las características de los sistemas,
de cómo son estos cuerpos infantiles que comprenden los cuerpos de los agentes, así como los cuerpos de las educadoras, que son los agentes educativos, las características que tienen y justamente cómo guardan similitud cada uno de los conjuntos de cuerpos, pues constituyendo un sistema completo. Y justamente esta regularidad, esta sistematicidad, estas similitudes en cada uno de los conjuntos, pues es lo que permite y sirve como control efectivo y reconocido de lo que de la competencia práctica de cada uno de estos sistemas, y garantiza además la continuidad del mismo sistema de significados, que funciona como esquema generativo de prácticas. Y bueno, en el caso de Chiapas, pues se nota ya en este marco de sentido, pues que se considera justamente a la niña y al niño pues como un sujeto de atención, no de derechos. Es un sujeto que es dependiente, pues son permanentemente sometidos a una autoridad adulta, no se consideran pues sus inquietudes, sus necesidades, incluso sus solicitudes ya expresadas de manera verbal o no verbal, incluso en la cuestión emocional, cuando no se les atiende, por ejemplo, cuando lloran y esto, de que prefieren aislar al niño que llora en vez de atender y de ver qué es lo que pasa con él. Y en el caso de la estancia de Querétaro, pues sí se les considera justamente como actores que tienen capacidad de agencia, que tienen voz y participan en procesos sociales. De hecho, algo que me llamó la atención justamente de este proyecto educativo de la estancia infantil de Querétaro es que se considera justamente a niñas y niños que desde que nacen, ellos ya son poseedores de repertorios culturales, lo cual a mí pues ya me indicaba justamente que este proyecto era diferente, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, pues señalar justamente que las estancias infantiles universitarias pues son espacios para el cuidado y la atención de la primera infancia, y por lo tanto se deben de pensar en espacios en donde justamente las infancias puedan hacer lugar, que se puedan construir desde la afectividad, su sentido de pertenencia en este mundo compartido. Es necesario enfatizar que las responsabilidades de quienes intervienen y participan de manera directa e indirecta en estos espacios, es decir, las agentes educativas, las madres, los padres y las autoridades, pues recae justamente en las posibilidades que se les brindan a niñas y niños para desarrollarse plenamente, que se les debe de favorecer justamente estas relaciones de encuentro y reconocimiento, manteniendo un diálogo permanente con su propio entorno, que se les permita construir junto con ellas y ellos espacios donde puedan expresar su creatividad, donde sean escuchados, que puedan externar sus inquietudes y sean considerados como co-constructores de su propia realidad. Hay que señalar que justamente son las universidades las que deben de asumir un papel de mayor responsabilidad en la forma que planean, desarrollan y mantienen los proyectos sociales de las estancias infantiles universitarias, y cuestionarse cómo van a dar respuesta a la demanda de estos espacios de la comunidad, para la comunidad estudiantil, y que se pueda satisfacer justamente desde el principio del interés superior de la niñez. No olvidar que estos espacios son espacios de experiencia, espacios de aprendizaje y de sentido, y que marcan justamente el inicio de la vida social de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años. Por lo tanto, la finalidad de estos espacios, además de atenderlos y cuidados, debe de considerar justamente todos estos procesos de formación donde niñas y niños aprenden hábitos, valores, normas y sentidos de vida. Pues si se considera que la infancia es el inicio de la experiencia, el lenguaje y la historicidad del ser humano, y que constituye la base que sostiene la institución de la sociedad, pues resulta prioritario comprender hacia dónde se le apoya. Se apoya justamente la producción de sentidos de las acciones de las infancias.
Por lo tanto, el propósito debe de ser apoyar las iniciativas y exploraciones de niñas y niños como participantes activos de su propio aprendizaje mediante el reconocimiento de sus acciones, favorecer la creación de espacios donde puedan dialogar, participar y establecer encuentros con pares y adultos, y que mediante las prácticas educativas se promueva su autonomía, autoestima, motivación, reflexión y cooperación para que aprendan a establecer relaciones de equidad desde la diversidad, o pensar si es por el contrario, que son estas prácticas y procesos educativos que se alejan de estos sentidos y mantienen justamente relaciones asimétricas de poder e intercambio. Y para finalizar, hay que recalcar que los marcos de sentido que se constituyen durante los primeros años de vida no son definitivos, tampoco son determinantes, pero sí son una base importante para el proceso de formación de la identidad y del actuar de las niñas y de los niños. Muchas gracias. Y bueno, estas son las referencias y listo. Gracias. Gracias a vos, Claudia, me resultó interesantísima la ponencia. Gracias. Interesantísima. Sí, de una experiencia muy interesante en el sentido, nosotros al menos acá en Argentina, no, los espacios en el marco institucional de las universidades no existe prácticamente. Que hay otras propuestas, hay otras. Hola, hija. Sí, Hola. decía. Perdón. Lo académico con lo personal. Espérate, mi amor. Yo también decía que me parecía súper interesante, además poder hacer un ejercicio era muy importante, ¿no? Porque mirar cómo esas estancias universitarias igual en distintos territorios puede situar también aspectos de mejora, reconocimiento de unas realidades además, y además que a nivel comparativo posibilitaría eso, ¿no? Posibilitaría identificar, describir, caracterizar y asimismo después establecer cuáles de los métodos pueden ser más favorables para los distintos cuerpos, ¿no? Porque no se trata solamente de uno, sino de todos. Y bueno, por acá saluda a la chiquita que ya acaba de salir del jardín. Por ahí Raquel le paso la mano que está levantando. Levantando la mano. Gracias, Claudia. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias Luisa entonces por la palabra, por pasarme la mano. Hola Guaira, divina. Hablando de las infancias, los espacios de cuidado, los espacios educativos y cómo esto, no, yo le escuchaba a Claudia, yo decía cómo tan lejos pero tan cerca, cómo las realidades y las prácticas vienen como por el mismo lado, cómo Claudia desde su especificidad, que no es lo específico como podría ser un ámbito educativo de educadoras, maestras o pedagogos, sino ya desde el diseño, desde la arquitectura, cómo ha podido también vislumbrar y ver todo esto que a nosotros nos preocupa todo el tiempo, cómo se construyen las rutinas, qué es lo que se prioriza en cada uno de los centros educativos, en los cuidados, en las crianzas, la domesticación de los cuerpos, cómo lo arquitectónico determina, facilita, obtura o no permite el ver el más allá, tanto los cuerpos de los niños y principalmente los adultos que somos los que ponemos el cuerpo en el día a día, en esto como dice Calmels, ¿no? Esto del poner el cuerpo, de mostrarnos y que bueno, que nuestro cuerpo es la mayor herramienta. En esto de la experiencia, bueno, de Querétaro y Chiapas, yo ahora escuchaba, ¿no? Y bueno, aquí en Uruguay tenemos a través del Sistema Nacional de Cuidados y otras propuestas que han tenido, las universidades están teniendo unos espacios de cuidados que son espacios de recreación
y Cuidados, que es llevado a cabo por una cooperativa de trabajo de recreación, Homo Ludens, que desde hace varios años a través de la Secretaría de Género vienen siendo financiados, y bueno, tenemos ahí como una impronta con estas personas de que ellas priorizan en eso, un espacio de recreación y cuidados que va desde los 3 a los 12 años, donde ahí concurren y asisten los hijos de los estudiantes, de los funcionarios, de los familiares, de las personas que necesitan en estos tiempos de, bueno, de compartir lo laboral, lo personal, lo íntimo, lo familiar, y que bueno, que en los espacios ahora de pandemia se han tenido que sostener desde la virtualidad para esto, para ir sosteniendo el vínculo, para reconstruir y para ir volviendo a la presencialidad muy gradualmente, pero bueno, Uruguay cuenta con esta experiencia, con esta cooperativa de trabajo que lo viene realizando desde hace varios años, y en este momento hay 7 universidades con esos espacios de cuidados, y bueno, y cuando volvamos a una presencialidad más presencial, seguramente habrá muchísimas más novedades, porque es algo que viene siendo un proyecto aprobado año a año, tiene buenas calificaciones, viene como con esto como en el auge, y bueno, se va viendo cada vez más la necesidad. Esto de yo decía, bueno, estaría buenísimo que Claudia pudiera hacer también intercambios y poder seguir pensando juntos. Y bueno, y como esto también los centros educativos, los centros de primera infancia, siempre estamos acostumbrados a legar o a heredar lugares o espacios que definitivamente no están pensados para las infancias, donde cuando te delegan un lugar para ir a trabajar con los niños pequeños, uno llega y con lo que hay que inventar y hay que intentar que todo funcione, hay que tratar de que todo se cuadre, bueno, que los niños no corran algunos riesgos, algunos peligros, que lo educativo, que el cuidado, que esté todo presente, esto de poder pensar en las autonomías, los grados de independencia y cómo uno va promoviendo esto en su práctica cotidiana, o como mostraban en el centro de Querétaro, claro, esa estructura tan rígida ya ahí ya te mostraba que era como imposible. Yo ya en el otro ya me imaginaba ya los niños esto, como decía Claudia, pegan un pique, dan una vueltita, una corridita, y ya saben que es eso, es una vueltita y estamos de vuelta ahí, nos volvemos a encontrar. Y entonces esto también de la mirada, como la mirada periférica que nosotros decimos todo el tiempo, esto de la disponibilidad del cuerpo, hace que, bueno, que los espacios determinen y condicionen. Así que nada, felicitaciones, gracias, y nada, me alegro que también que hay otras personas que desde otras especificidades se toman esto de la mirada hacia las niñeces, hacia las infancias, hacia, bueno, los cuerpos de las educadoras, los educadores, quienes estamos ahí en la tarea cotidiana, en esto de ejercer la responsabilidad de educar, cuidar y acompañar los procesos de crianza de los niños pequeños. Gracias, Claudia. Gracias. No sé si hay alguien más. Ok. Marce, vos que ibas a decir algo. Sí, yo quería agradecerle muchísimo a Claudia por todo lo que nos contó, por vincular las prácticas cotidianas, el desarrollo de la afectividad, la autonomía, o sea, procesos muy reticulares de la educación con el diseño institucional edilicio, ¿sí? Y como decía Raquel, acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires al menos, las veces que hubo espacios para los niños pequeños, ¿sí? Hijos o hijas de estudiantes, de profesores, eran un rincón oscuro del edificio, un rincón desusado. Ahora creo que han desaparecido porque ya no hay nadie que pueda sostener eso. O sea, durante un tiempo incluso eso estaba legitimado. Bueno, los nenes chiquititos los podemos meter ahí, que total no se usa para nada. Y yo creo que esto viene a cuento con lo que decíamos al principio, ¿no? De que estos encuentros tienen que ver con visibilizar las problemáticas políticas de la educación de la primera infancia y de los primeros años, ¿no? Porque esta construcción de conocimiento es una denuncia pública, ¿sí? Y va a ir sedimentando en un conjunto de concepciones que va a hacer que nadie más se le ocurra con el tiempo. Acá en la ciudad de Buenos Aires va a costar mucho, pero va a llegar un momento en que se va a valorizar la necesidad de que la primera infancia cuente con lugares adecuados para desarrollar todas las capacidades que tienen, y además las capacidades que tienen, ¿no? Me parece que el trabajo académico es solamente un medio para visibilizar en el espacio público todas estas problemáticas y que empiecen a jugar
en los decisores, en los tomadores de decisión. A mí me parece espectacular la ponencia que hiciste, Claudia, me parece, además, como también decía Raquel, ¿no? La sorpresa de encontrar que más allá de que ustedes están al norte del continente o del subcontinente y nosotros al sur de todo, las problemáticas son similares, similares. Así que eso también, en algunos casos es una pena, porque decir, bueno, los chicos están sufriendo las mismas cosas en todos lados, y también es como, bueno, nos parecemos más de lo que sospechamos, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho y ojalá que nos podamos encontrar en la Bienal presencial el año que viene, qué sé yo. Sí, ojalá que Ojalá. sí. Bueno, ahorita contesto, bueno, comentamos todo, pero creo que por ahí había alguien más que había levantado su mano. Sí, yo quería hacer un par de comentarios en esta misma línea que te decían las compañeras, que también es cierto el marco de lo que conozco, algo de lo que conozco a través de OMEP sobre la situación de la educación inicial en México. También es cierto que la diferente situación de oferta de espacio y de instituciones en México es más dispar de lo que por ahí encontramos en Uruguay o en Argentina. Entonces, la posibilidad de que desde las universidades hayan podido pensar y desarrollar y desplegar estas estrategias sobre acogimiento en sus espacios institucionales a las primeras infancias es muy relevante, porque sabemos que hay ahí un tema en México que está en proceso de poder profundizarse y ampliar más universalmente, digamos, ¿no? Entonces se entiende el contexto de por qué en las universidades estos espacios. Probablemente acá y en Uruguay, que es lo que conocemos, algo también un poco en Colombia, esos espacios tienen otro tipo de presencia o de mayor alcance. En respecto a los temas de la combinación y de la importancia del tema espacial en la configuración y de cómo se aborda la atención a los pibes, a los chiquitos, hay una experiencia también muy interesante, la que yo pude conocer en Medellín, sobre el diseño de los jardines en distintas comunas o barriadas, que también han hecho hincapié muy fuertemente en la cuestión edilicia, el diseño, cosas que acá, por ejemplo, es muy difícil. No hemos logrado poder tener algún desarrollo de criterios marcos más amigables o recomendables. Nos atraviesa con Luisa una experiencia personal del jardín de Guaira que forzaron el cierre del edificio viejo para uno nuevo, en el cual el nuevo es un edificio construido para un jardín de infantes de 45 días a 5 años, pues tiene lactario, que tiene 2 pisos. En vez de ser de un solo piso de planta baja, tiene 2 pisos. Tiene el diseño de aberturas de ventanas, tiene una ventana que tiene el filo inferior, está a menos de 1 metro, con lo cual cuando vos abrís la ventana se lo clavan en la cabeza a los pibes, digamos. Es falta de criterio el respeto y la mirada de quienes van a habitar esos espacios, que son niños y niñas. Digamos, vos te vas a hacer un jardín y lo vas a construir nuevo, hacelo todo en planta baja. ¿Cómo va a ser 2 pisos con escalera? No tiene patio, no tiene espacio al aire libre, tiene una terraza que no tiene sombra en ningún momento del día. No. O sea, elementos que hacen a que
trayendo a colación a esta observación del trabajo de la ponencia de Claudia, hacen y profundizan y me reafirman en mis reclamos y mis luchas personales por el jardín de nuestra hija, porque la verdad que y lo otro que me interesaba, muy interesante, te agradezco haber traído leer en una ponencia una referencia a Kurtrup y Jenks. Me saco el sombrero, compañera. Considerados para nosotros quienes trabajamos las infancias como padres de la sociología de la infancia, la verdad que te agradezco y denota un nivel de involucramiento, de compromiso académico, autores que no están traducidos al español generalmente, se hace más complicado su acceso, y que son una referencia junto con Corsaro, con William Corsaro, un americano, y una española muy querida por nosotros, que se llama Lourdes Gaitán, de la Complutense de Madrid, con los consideramos los padres de la sociología de la infancia contemporánea, digamos. Así que te agradezco, fue muy reconfortante leer tu referencia sobre esos autores. Así que felicitaciones y sobre todo, más que felicitarte, agradecerte, porque eso está muy bueno para profundizar y darle solvencia y presencia a las cuestiones de la infancia y particularmente, no casualmente, en la primera infancia, ¿no? Así que eso quería hacerte mención porque para mí era muy relevante. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Hay No sé alguien si más? quieren que comente o alguien más. No sé, ¿tenían alguien más? Luisa, ¿y quién más está con el usuario nuestro? No sé si será Gabriela, Graciela, digo, o Carmen. No había levantado la mano, sino que estoy con algún. No sé si me escuchan muy bien. Sí, te escuchas. No, me parecía importante situar dos cosas de las cuales José abordó un poco ya una de ellas, y es frente a cómo dimensionar esto de los espacios, el movimiento y la infraestructura, la arquitectura de jardines normales, ¿no? Cuando digo jardines normales, digo de los que están hechos para tal función, no ligados a una universidad. Y aquí es donde, evidentemente, la reflexión que hace José y el llamado al pensar el espacio desde los cuerpos, creo que es de resaltar. Y mi pregunta un poco era si tú has socializado este trabajo con las estancias, si hiciste un proceso de socialización, ¿cuál fue cómo ellos recibieron, si lo hiciste, y cómo recibieron esta investigación tuya? Creo que también sería importante conocer esa recepción a ese tipo de cosas. Y el otro punto que quería plantear o resaltar de tu trabajo es la respuesta a una problemática que también está en el sentido de la deserción escolar, deserción universitaria en este caso. Tú lo planteas como parte de una respuesta para que esta deserción como que baje, ¿no? Y este tema de la deserción viene generando algún tipo de interés en mi académico, y me importaba ver si la universidad como tal había hecho algún tipo de relación en tanto a que hubiesen disminuido los niveles de deserción, ¿sí? Sí, obviamente se sale un poco de esto que tú investigaste profundamente, pero quisiera también como que me surgía esa pregunta en torno a la resolución de esa problemática puntual que enunciaste al iniciar tu ponencia. Era eso. Perfecto. Pues, no sé, si quieren ya voy comentando sobre lo que se ha discutido, bueno, dialogado más bien.
Y bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la atención, gracias por la escucha, y pues sí, justamente cuando estuve haciendo la investigación encontré que, sobre todo con Colombia, que había casos ahí bastante relevantes en cuanto a pensar justamente estos espacios de otra manera. No tenía yo el conocimiento específico de Medellín, pero sí por ahí empecé a indagar justamente a nivel regional qué pasaba con las estancias infantiles y si había justamente estos proyectos de estancias infantiles universitarias. Eh, de manera general, encontré coincidencias en cuanto a justamente las disposiciones de las políticas públicas, digamos, a nivel nacional, de cómo se perfilan, de qué características tienen, cómo se concibe justamente a la infancia y cómo se pretende atenderle y cuidarle a través de estos espacios. Y sí llegué a encontrar algunas coincidencias justamente a nivel regional. Pensé justo en que pues este tipo de proyectos que si bien, como bien mencionaba Raquel, pues son, digamos, específicos o se podrían considerar específicos de unos estados, pues resulta que tienen muchas similitudes y semejanzas con otros contextos, ¿no? Y es porque justamente pues hay un sistema y hay un modelo que está detrás que pues sigue operando y que también tiene sus ramificaciones expandiéndose pues desde los primeros años de vida del ser humano, y en nuestro caso de América Latina, pues en los primeros años de vida de nuestras infancias, pues ahí está ese modelo que no deja, ¿no? Que no cede ningún espacio ni nada, y que pues justamente ahí es donde están las prácticas de resistencia, pues de transformación, las posibilidades de cambiar justamente ese modelo que es un modelo opresor, que es un modelo colonizador, que es un modelo justamente de domesticar a los cuerpos, y que pues en estos casos que parecieran muy específicos, pues pudiéramos encontrar cómo hay uno que justo sigue la línea de ese sistema, que no pretende hacer grandes cambios, pues desde los primeros años de vida en la manera en cómo se atienden a niñas y niños, y por otro, justo el proyecto que busca hacer justamente estas transformaciones y renovaciones, y tener una apuesta, ¿no? De cómo podemos justamente cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños desde los primeros años de vida y considerarlos justamente en el papel que tienen, que son co-constructores de una sociedad. No es que hasta que sean mayores de edad o que hasta que sean jóvenes se les puede ir considerando sus puntos de vista, sus opiniones y demás, sino que justo desde que están naciendo se les está considerando actores y agentes, y que son participantes activos de una sociedad. Entonces, yo creo que estos dos ejemplos para mí fueron pues dos hallazgos bien importantes y bien interesantes, porque digamos que las inquietudes nacen justo por ejemplo, por lo que atraviesan ahorita Luisa Fernanda y su compañero, que es dónde dejar a mi hijo cuando nació, ¿no? Porque yo estaba trabajando, quién me podía apoyar, buscar el espacio donde fuera criado, atendido con ese afecto, con ese cariño, que sus necesidades fueran atendidas, y es ahí donde yo empiezo de manera muy empírica pues a investigar la cuestión de las estancias infantiles en el país. Tenemos un problema muy grande, justo lo que señalabas de la disparidad de estos espacios de las estancias infantiles, se da porque las mismas políticas lo permitieron. Hay muchas estancias infantiles, las que no son universitarias, que son construidas justamente con esta especificidad destinadas a esta población, que son casas habitación, que se destinan como estancias infantiles porque se considera que justo los niños
y los niños pues llegan ahí a ser guardados, ¿no? Por eso se les denominaba incluso guarderías. Después se cambió el diseño de la ley de atención a niñas y niños y adolescentes, la ley general, y se le cambió incluso la denominación. Y entonces antes se denominaba guardería, después cambió a ser estancia infantil, como si solamente el cambio de nombre pues ya nos hablara de espacios nuevos y que realmente estuvieran diseñados, pensados para atender de la mejor manera a las niñas y a los niños. Y eso no pasó. Y bueno, en el caso de las estancias infantiles universitarias, como les decía, pues es un proyecto que surge pues desde la Subsecretaría de Educación Superior, que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, como un proyecto del que formaran parte justamente las instituciones de educación superior. En cuanto a la pregunta que me hacía, las dos preguntas que me hacía Luisa Fernanda, uno sobre la socialización. En el caso de Chiapas, pues como está aquí, digamos, a la mano, sí pude hacer incluso la entrega física y todo, pero del documento, pero no ha trascendido. De hecho, no es el primer trabajo que hago con ellos, y como ya les decía, en la especialidad también hice otro proyecto que era mucho más específico, que era sobre alfabetización temprana, que eran justamente estos primeros acercamientos hacia la lectura, donde se desarrolló pues incluso una guía de cómo acercar la lectura a las niñas y a los niños desde los primeros años de vida, y no trascendió mucho el proyecto, pues se les tomó en cuenta como parte, digamos, a nivel institucional, como parte de la imagen y todo, pero hasta ahí quedó, y lo mismo ha pasado con esto, ¿no? Y en el caso de Querétaro, yo tengo pendiente justo la entrega, porque es un lugar al que yo deseo regresar de manera personal. No se ha podido hacer por esta parte de la pandemia, se envió de manera digital, pero sí hay ahí un vínculo que quiero pues volver a fortalecer a manera presencial, pues para dialogar, comentar con ellos sobre el trabajo que se hizo. Entonces, digamos que esa es como mi deuda pendiente con Querétaro, a quien yo estimo muchísimo, a todo el equipo, porque además me recibieron súper bien cuando estuve por allá, y es un lugar al que necesito regresar, justamente porque es mi deuda, ¿no? Mi deuda ahí con ellos. Y respecto a la parte de la deserción escolar, no sé, no estoy segura de que haya un registro como tal de las estadísticas, justamente de qué tan efectivo ha sido justamente los proyectos de las estancias y si han bajado. Lo que sí sé es que pasa una situación, el caso de la de Chiapas, justo porque solamente tiene un turno, que es el turno matutino, no es digamos, un espacio que sea completamente inclusivo, es decir, que facilite que toda su población tenga esa posibilidad de llevar a este lugar a que a su hija o a su hijo sea cuidado y atendido ahí mientras estudia. En la universidad hay 8 campus, y pues son campus que están mucho más alejados de donde está la estancia infantil. Son 2 estancias infantiles, una que está en la capital del estado y otra que está en Tapachula, y nada más. Entonces, con eso nos damos cuenta que no es para toda la población, que el hecho de que sea para el turno matutino y no para el vespertino, pues ya también es un indicador. Tampoco pueden ir por ejemplo, hay programas de posgrado. En mi caso, por ejemplo, yo tenía varias compañeras que eran madres y con niños pequeñitos, y no podían dejar ahí a sus hijos porque no son atendidos, solamente es un proyecto para los de licenciatura. Entonces ahí como que se van acumulando muchas situaciones en este espacio y no es del todo inclusivo. Y lo que pasa en Querétaro es que incluso, además de que
llegan, por ejemplo, las niñas o los hijos de estudiantes de posgrado, también de licenciatura, y tienen de bachillerato. Y entonces el hecho de que tengan ambos turnos, pues sí, justo les permite que todos sus niveles pues tengan la posibilidad, en el caso de que sean madres o padres, pues que sus hijos sean cuidados y atendidos en este lugar. Y son bien atendidos y bien cuidados y con toda la seguridad, ¿no? Entonces ahí incluso también se ve cómo opera justamente la definición del lugar, para quién está pensado, por qué se está pensando así, y pues además, pues son lugares que se promueven a sí mismos como modelos a seguir a nivel de región. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, pues es un modelo de estancia que se promueve justamente para una región que es la región sureste. Y en el caso de Querétaro, pues es para la región centro. Y así, ¿no? Entonces, pues pensarlo también que no es un proyecto que nada más incide a nivel local en la ciudad en la que está, sino que se consideran como espacios modelo, ¿no? Para el cuidado y atención de la primera infancia. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo voy a apoyarme en eso que dijiste de fortalecer los vínculos y te pediría que mandes tu teléfono por el chat, así algún día te podemos convocar para que nos cuentes tus conocimientos, tu experiencia, todo lo que has compartido en la página que les comenté al principio, ¿no? Porque me parece súper interesante y quisiera darle más difusión. Bueno, ya está. Iba a sugerir que lo pusieras después, pero ya está. Ahí lo estoy poniendo. No, porque va a aparecer en el YouTube público y iba a sugerir que lo pusiéramos después, pero no llegué a poder hablar antes. No está. Salió poquito, así que Okay. después cortamos y la grabación. Y dejo ahí mis datos para que pues yo quedo a la orden. Iba a sugerir que después, al final, yo les aviso cuando corto la transmisión y nos quedamos para hacer un intercambio más. Claro, perfecto. Dale. Bueno, gracias, Claudia. Te vamos a convocar. Buenísimo, Claudia. Muy enriquecedor y es importantísimo. Ese cruzamiento que hiciste me parece muy revelador. Muy importante para seguir construyendo. Sí, totalmente, porque es el ingreso de la primerísima infancia, de la más primera, a los estudios críticos, digamos, porque se suele mirar la primera infancia como una cosa sentimentalizada, romantizada, como que los niños, y no se ve el aspecto político y crítico. Es clave que los espacios para allá, como vos decías bien, el cambio de nombre de las denominaciones de guardería o a estancias, ¿no? El mero cambio de nombres, como acá también se ha dado, no alcanza, sino que lo que hay que trabajar, como desde OMEP siempre se impulsa, es en los espacios de calidad, espacios de calidad en el sentido, no por cuestiones de materiales, sino por cuestiones de contenidos, de propuestas, espacios simbolizados, ¿no? Lo que América Latina se encuentra sobre todo con los espacios de primera infancia, o los de inicial o parvularios, es que más allá del enriquecimiento dinerario de materiales o de objetos o de diseño, a veces están desimbolizados. Y tienen o atravesados por unas simbologías que no precisamente son las propias de los territorios, de las comunidades originarias, en el sentido de las propias comunidades que
que conviven o viven esos espacios y están simbolizados con propuestas insertadas, ¿no? Diciendo foráneas en términos de el afuera de sus propios territorios, llámese de lo urbano en lo rural o de la metrópoli en nuestros territorios tan diversos latinoamericanos, digamos. Con mucho mirada anglosajona, o que no tienen que ver con nuestros territorios. A eso me refiero, o a eso se trabaja con esta propuesta del enriquecimiento de los espacios simbolizados en términos de calidad, diversidad, del abordaje y el acceso de nuestros pibes y pibas a las experiencias y a las tradiciones culturales, estéticas, artísticas, propias de los territorios en los que están inmersos esos espacios, digamos, ¿no? Entonces, a ese entrecruzamiento de lo físico, de lo simbolizado, de lo empático de los adultos con los niños, de la calidad de la propuesta pedagógica, de la calidad del grado de apego, de la calidad de apego propuesto en el vínculo con los niños y las niñas, es clave, es sustancial. Y como vos decías, no alcanza con cambios de denominaciones que por leyes o rótulos de espacios. Así que está bueno. No, está bueno lo que hay que cambiar es la concepción de infancia, ¿no? Porque Claro. están atravesados una concepción de infancia totalmente ajena a la concepción de derechos y hasta completamente ajena a la concepción de sujetos. Yo digo que por lo menos en la Argentina existen, no sé, normativas que un adulto, si viaja con un niño pequeño, no le tiene que pagar pasaje. Es como si lo consideraran una maleta que te permiten subir al autobús sin pagar este pasaje. O instituciones que tenemos en la ciudad de Buenos Aires que hay que demostrar el mayor grado de vulnerabilidad. O sea, hay una competencia por grado de vulnerabilidad. Porque prima esta cuestión asistencial del niño, el pobrecito, bueno. Mañana si podemos, yo no presenté ponencia porque la verdad es que no la terminé, la empecé pero me quedó en la hipótesis, ¿no? Bueno. Para la próxima. Pero la quiero compartir porque me parece que es bastante sugerente. La problemática, no la ponencia, la problemática en relación a de 0 a 3. Bueno, no sé si tenemos alguna otra comentario, si querés ampliar algo más, Claudia. Luisa, vos ibas a decir algo, que te interrumpí, ¿estás ahí? ¿Seguís ahí? ¿Estás en la calle? ¿Estás volviendo? ¿Por dónde andas? No me escucho. Hola. Bueno, espero que ande bien, que estaban en la calle volviendo desde el jardín. Disculpen, sí, estoy en la calle, entonces ahora estoy pasando como no puedo sacar mucho el celular, pero te agradezco mucho, Claudia, a ti y bueno, y a todo el equipo por tan linda charla y tan posibilidad de seguir aprendiendo. Yo me despido porque ya tengo que guardar el celular. Que estés muy bien y hasta una próxima oportunidad. Gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, acá las espero.